Ok. Les decía que tenemos una relación de dos variables, A y B, y en función del signo se puede ver qué tipo de influencia tiene. A influencia en B, pero ¿de qué forma influencia en B? Si hay un signo positivo, implica que está en la misma dirección. Si hay un signo negativo, implica que están en sentidos contrarios. Una relación causal es la que hace que un elemento determine que el segundo sea el efecto del primero. A causa B, A influencia en B. Puede existir una relación correlativa cuando empezamos a ver de que podemos armar ciclos, como en este caso, A influencia en B y B influencia en A. Entonces podemos tener algún tipo de ciclo. Vamos a ver que este es un ciclo positivo. También podemos buscar mayor cantidad de variables que de alguna manera van a mostrarnos una interrelación entre ellas. A influencia en B, B influencia en C, C influencia en A. Cuando utilizamos diagramas causales, se tienen que listar las variables que vamos a utilizar para modelar. Estas pueden ser cuantitativas o cualitativas. El detalle está en que el término que utilicemos tiene que tratar de representar adecuadamente un incremento o un decremento. No podemos poner mayor venta o menor venta, menor estrés como un nombre de variable. Solamente estrés, y ya vamos a ver si la relación causal la va a incrementar o la va a decrementar. Como les decía, el nombre adecuado a la variable es importante. Se tienen que utilizar sustantivos. En algunos casos es importante colocar verbo cuando tenemos una acción. Se puede colocar nuevos productos, no desarrollar nuevos productos. En este caso no, porque vamos a hacer un mayor desarrollo o un menor desarrollo. Va a estar en función de eso. Ganancias sí, ser rentable no. Entonces puede ser, vamos a incrementar el ser rentable o vamos a decrementar el ser rentable. Es menos coherente que decir vamos a incrementar las ganancias o vamos a decrementar las ganancias. Se tiene que utilizar nombres neutrales o positivos, satisfacción del trabajo, en lugar de decir inconformidad con el trabajo. Más inconformidad, menos inconformidad, no es lo mismo que más satisfacción, menos satisfacción. Aquí tenemos algunos ejemplos donde si tenemos un consumo de alimentos, ¿qué va a pasar con el peso? A mayor consumo de alimentos, ¿qué pasa con el peso? ¿Se puede ver la pantalla? No hay. Ok, tienen que estar atentos a eso. Ahora sí. A un mayor consumo de alimentos, ¿qué va a suceder con el peso? Se va a incrementar, es decir, la influencia que va a tener es positiva, va a estar en el mismo sentido. ¿Qué sucede con la oferta y la demanda? ¿Qué pasa cuando hay una mayor oferta? ¿Qué sucede cuando... ¿Qué pasa cuando se prepara para el examen? ¿Cuál es el resultado? A mayor preparación, mayor resultado. Si tenemos mayor población, se incrementa o decrementa el recurso per cápita. Si tenemos menor población, el recurso per cápita va a subir. Estamos dividiendo menos gente entre más ingreso. Si tenemos mayor población, el recurso per cápita va a reducir. Tenemos sentidos contrarios. También podemos relacionar las variables no solamente entre dos. Por ejemplo, aquí tenemos nacimientos, población y muertes. A mayor cantidad de población, a mayor cantidad de nacimientos, ¿qué va a pasar con la población? Va a aumentar. Y si hay más población, ¿qué va a pasar con los nacimientos? Va a haber aún más nacimientos. Si hay más muertes, ¿qué va a pasar con la población?
la población disminuye. Ajá. Entonces podemos ver relaciones lineales entre estos elementos. Tenemos otro ejemplo, que es relación a otras variables. ¿Qué pasa si hay más pedidos? Más producción. Si hay más producción, el inventario se incrementa. Si el inventario se incrementa, la producción tiene que decrementarse, porque ya tenemos mucho estocado. Entonces podemos ir buscando relaciones y armando ciclos. Y estos ciclos pueden ser positivos o pueden ser negativos, a su vez. ¿Está bien? Podemos tener ejemplos más complejos. ¿Se puede ver? Sí. Donde podemos generar una serie de hipótesis y debemos tratar de modelar estas hipótesis. La población es constante, por lo tanto la gente no se va, no llega. La enfermedad es suave como para que los enfermos no dejen de hacer una vida normal y se pueden curar después de un tiempo. La población enferma y la sana se encuentra homogéneamente mezclada. Entonces podemos ver que la población enferma, a través del flujo de contagio con la población sana, la población sana por el flujo de contagio se convierte en población enferma. Y la población enferma en un tiempo por un tratamiento se puede volver a convertir en población sana. No le prestemos importancia todavía a los signos de los ciclos, vamos a ver de dónde salen estos. Si tenemos la casa de la ballena, implica que tenemos, por un lado, crecimiento vegetativo que tiene que ver con sus nacimientos y sus muertes, y por otro lado, muerte por pesca, y que ambos, tanto las muertes como la muerte por pesca, van a reducir la población de ballenas. En el caso de inventarios, podemos manejar el flujo de pedidos, la producción, la demanda y el stock del inventario. Entonces esto nos da una idea hacia dónde queremos llegar. El tema que estamos iniciando se llama modelamiento causal. En este tema la idea es que vamos a empezar a modelar, pero basado en patrones. Es decir, nos van a dar una serie de arquetipos, comportamientos típicos de los sistemas, al cual tenemos que ajustar los sistemas que queramos representar. El modelamiento causal es una mezcla de un diagrama causa-efecto más un diagrama de influencias, es decir, un diagrama causa-efecto con signos. Y es una forma que nos permite mostrar interrelaciones entre las variables. También nos permite tener una estructura de un posible modelo que represente el comportamiento de un sistema. ¿Qué elementos se tienen que considerar? Primero, hay que pensar en términos de relación causa-efecto. Segundo, hay que buscar realimentación entre las variables. El tercer elemento es más para cuando vamos a contemplar qué variables tienen que estar dentro y qué variables no son parte del modelo, es decir, definir los límites. Y el último elemento de la modelación causal, cuando se va a llevar a una computadora, en todo caso, es que se tienen que elegir adecuadamente las unidades de tiempo y los retardos. Empecemos con la primera. Pensar en términos de relaciones causa-efecto. Les había dicho que las relaciones causales se dan por la relación entre dos variables, como en este caso. Y si se maneja un símbolo, esta relación causal se convierte en un diagrama de influencias. Entonces ya no decimos A causa B, o B es el efecto de A, sino cómo A influencia en B. Y para esto manejamos un signo positivo si va a ir en el mismo sentido ambas variables y un signo negativo si van a ir en sentidos contrarios. Un ejemplo es presa-predador. ¿Qué implica? Si crece la cantidad de presas, crece la cantidad de predadores. Si disminuye la cantidad de presas,
disminuye la cantidad de predadores. Si llueve, a más lluvia, más humedad. A más nieve, más frío. A menos nieve, menos frío. A menos lluvia, menos humedad. ¿Me pueden dar otro ejemplo? Vamos, ejemplos. Estudio, conocimiento. Más estudio, más conocimiento. Menos estudio, menos conocimiento. O si quieren, estudio, aprendizaje. Ejemplo. Ahí sí, podría ser también eso, o sea, podría, en este caso sobre el COVID, se podría decir de más, mientras más reuniones, más contagio, mientras menos reuniones, menos contagios. Sí, estaría bien. Otro ejemplo. O más semillas, más plantas, tal vez. Sí, podría ser. ¿Qué otro ejemplo tiene? Mayor número de resfriados significa más medicamentos. Si el número es la cantidad de resfriados, no implica que haya mayor cantidad de medicamentos. O sea, los resfriados no provocan medicamentos. Ahí es importante el uso del término. A más inversión, más ganancias. Sí, podría ser. Y se lee de lo mismo. A menos inversión, menos ganancia. Entonces la idea es que va en el mismo sentido. También les había dicho que podemos tener un diagrama de influencias negativo. A influye negativamente en B. ¿Qué significa? Que están en sentidos contrarios. Entonces, más del primero es menos del segundo. O menos del primero, más del segundo. Un ejemplo, predador con presa. A más predadores, menos presas. A menos predadores, más presas. A más muertes, menos población. A menos muertes, más población. ¿Qué ejemplo pueden dar? A menos resfrío, menos contagio. Está en el mismo sentido. Tiene que ser sentido contrario. Menos de algo, más del otro. O al revés. A más demanda de trabajo, menor delincuencia. Mm, Menor falta de desempleo. Ya, podría ser. O sea, los términos no son los adecuados todavía, pero podría ser. ¿Qué más? Y que podría ser, en el caso de la U, a más estudiantes en un aula, menos sillas, y a lo contrario, mientras más estudiantes hay sillas que sobran, mientras menos estudiantes hay poco. No es muy coherente, pero bueno, podría ser. O sea, si hay más estudiantes, hay menos sillas sobrantes. No sé si funciona de esa forma. El ejemplo que ha dado su compañero podría traducirse como a más control policial, menos delincuencia. A menos control policial, más delincuencia. Otro ejemplo. A más personas vacunadas, menos personas contagiadas. ¿A más personas qué? A más personas vacunadas, menos personas enfermas. Ya podría ser. Porque el contagio se da igual, nada más que la enfermedad más fuerte, digamos. Podría ser. Ahora bien, Menos ganancias resultarían en menos compras. si está en el mismo sentido, no sirve. Tiene que ser sentido contrario. Veamos ahora
que también se pueden manejar parámetros y no solamente variables. Una forma de ver un parámetro es que se relaciona con una constante. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad es una constante, pero es una constante local. Podríamos considerar, por ejemplo, a mayor aceleración de la gravedad, mayor velocidad de la caída. Pero sabemos que la aceleración de la gravedad es constante, por lo menos lo manejamos como una constante. Entonces, cuando se maneja constantes, no se tiene que utilizar los signos. Es un parámetro. Entonces, directamente cuando se utilizan parámetros, no se utilizan signos. Y lo mismo en el caso del negativo. La superficie de un pueblo es una constante. Bolivia no incrementa su superficie territorial cada mes. Lo hemos perdido hace muchos años. Probablemente nunca lo rescatemos. Pero durante un buen tiempo vamos a manejar esa superficie. Y esa superficie va a hacer que a mayor superficie haya menor densidad. En el caso de China, tiene una superficie X, pero tiene un montón de población. Entonces su superficie hace que su densidad sea mayor, porque su superficie es menor de lo que podría abastecer para la cantidad de población que tiene. En la China podría ser, 1000 chinos por kilómetro cuadrado. En Bolivia podría ser 10 bolivianos por kilómetro cuadrado. Va a depender mucho de la superficie y de la cantidad de población para generar una densidad. Pero en este caso, vuelvo a repetir, la superficie de un pueblo sería un parámetro. La aceleración de la gravedad sería un parámetro. Son como constantes locales. Existen constantes universales. Por ejemplo, pi es una constante universal, es una constante universal, pero la gravedad no lo es, porque la gravedad varía en función de la altura. Hasta en la Luna es distinta la gravedad. ¿Está claro esto? Sí, Entonces, cuando manejamos un parámetro, no se maneja un signo. Aquí el ejemplo está mostrado como si esto fuese una variable, pero en la práctica, si esto es un parámetro, el signo no se debería colocar. Veamos un ejemplo de esto. Fíjense ahora que tenemos población, nacimientos, tasa de natalidad. ¿Cuál de estos tres elementos es un parámetro? tasa de natalidad. ¿Ok? Se nota porque no hay signo, independientemente de lo que represente. ¿Cómo se leería esta relación de estos tres elementos, dos variables y un parámetro? ¿Cómo se leería? A mayor población, mayor número de nacimientos, ¿no? ¿Pero y dónde entra la tasa de natalidad? A mayor tasa de natalidad, mayor población y más nacimientos. No. El parámetro no puede crecer. Vuelvo a repetir, ya no es una variable. El parámetro es constante. Mayor población, más nacimientos acompañados de una tasa de natalidad. El acompañado no está bien. Tiene que haber alguna función del parámetro. En este caso, la tasa de natalidad estaría definiendo los nacimientos. Sí, no es definiendo, hay otro término. Si tuviésemos, si la relación sería solo población y nacimientos, 100 de población, 100 de nacimientos, así sería. Pero cuando existe este parámetro, por ejemplo, es 10%, 100 de población, 10 nacimientos. Eso es lo que está ocasionando, en números, si cuantificamos. ¿Cómo se leería? ¿Cómo se lee? El ejemplo es claro. Si no hubiese esto, serían 100 de población, 100 nacimientos. Pero como existe esto, 100 de población genera 10 nacimientos.
porque la tasa de natalidad puede ser 0.1. ¿Cómo se lee esta interrelación de elementos? ¿Ni idea? Podríamos hacer que la población interactúa con la tasa de natalidad para generar nacimientos, por un lado, pero ¿cómo decimos que a mayor población se genera una cantidad de nacimientos? ¿Cómo entra este elemento? El parámetro en una relación de variables actúa como un filtro, un catalizador, un embudo. Entonces, a mayor cantidad de población se genera mayor cantidad de nacimientos filtrado por la tasa de natalidad. O una interrelación entre la población y tasa de natalidad genera más nacimientos. ¿Se entiende? La segunda parte, lo que dijo, ¿puedes repetir, por favor, esa partecita? No sé cuál será la segunda parte, pero El primero dijo a mayor población, mayor número de nacimientos, filtrado. filtrado por una tasa de natalidad. Y lo segundo que dijo que era A mayor población se genera mayor, bueno, no sé, ya no recuerdo lo que he dicho, o sea, normalmente estoy hablando, estoy explicando, es un poco difícil recordar lo que he mencionado. De cualquier forma lo tienes grabado. Pero está actuando la tasa de natalidad como un filtro, como un catalizador. Significa que si hay 100 de entrada, hay menos salida que los 100. Porque si no fuese el filtro, sería 100 de entrada, 100 de salida. Este filtro está actuando como embudo. 100 de entrada, 10 de salida. 100 de entrada, 50 de salida. 100 de entrada, 80 de salida. Está filtrando la entrada. Entonces el parámetro sirve para eso. Si vemos en términos de ecuación, la población es una variable. Va a ir cambiando. La tasa de natalidad es una constante. Y la ecuación de nacimiento sería esta población multiplicada por esa tasa de natalidad. Si vemos en términos de ecuación, para que veamos cómo filtra. ¿Está claro esto? Sí, que la tasa de natalidad es constante, de hecho, o sea, no... Sí, no es constante. En Bolivia, mientras no tengamos el nuevo censo, nuestra tasa de natalidad, no sé, creo que es 2%. No cambia. La tasa de natalidad normalmente se da en función de un estudio que se ha hecho de la población, las familias, la cantidad de hijos y el tiempo y un montón de factores. Es estadística. El INE tiene todos esos valores. Uno puede entrar a la página del INE y va a saber qué valor tiene cada uno, tasa de natalidad, la vida promedio. La vida promedio en Bolivia ha aumentado. Antes creo que estaba como 60 años, ahora está como 65 a 70. Sin embargo, cuando uno se jubila le calculan como 110 años. Como si viviésemos hasta esa edad. Entonces, estas son constantes. Estamos hablando de constantes o parámetros. Esas no cambian. Cuando coloquemos en un modelo valores, a esta constante le vamos a colocar un valor que no cambia. Pero esta población, seguramente como es variable, va a tener otra variable que esté entrando aquí y por aquí para que esto cambie. Y a su vez, este cambio provoque un cambio en nacimientos. Estamos extrayendo una interrelación de dos variables y un parámetro, nada más. Pero tenemos que identificar qué es variable, como el caso de población y nacimientos, y qué es constante, como el parámetro tasa de natalidad. ¿Está claro? Deme un ejemplo. Dos variables, un parámetro. Puede ser positivo o negativo el signo que está aquí, no importa. ¿Qué pasaría? Podría ser tal vez la inversión con ganancias y sería el IVA, es lo que está de constante. Ya podría ser, aunque la inversión no genera directamente la ganancia, ¿no? Es algún tipo de proceso que genera la ganancia. La inversión es para hacer un negocio, pero la ganancia no es directa. Y el IVA va a restar la ganancia, va a filtrar la ganancia, es decir, el 13% de lo que se genera la inversión va a generarse la ganancia,
Porque si es así lo que estás considerando, tenemos 1.000 de inversión, 13% de IVA, entonces 130 de ganancia. Tal vez sea para impuestos, si es que hablamos en ese sentido. En vez de ganancia podemos llamarle el impuesto. Ah, sí. ¿Entienden? O podría ser venta, el monto de la venta. Aquí en el parámetro podría ser impuesto de transacciones y aquí sería el impuesto que se paga. O sea, el impuesto, el IT se llama impuesto de transacciones y aquí lo que se paga, alicuota. Entonces aquí tenemos 1.000 de venta, de transacciones es 2%, ¿no? Sí, es 2%. Entonces pagaríamos 20 bolivianos. Eso es diferente. Otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Son 22. Sería inversión, tasa de interés y dinero al banco, tal vez sigue. Ya, podría ser un depósito bancario entonces. La tasa de interés y el dinero en el banco. Depositas 100, tu tasa de interés es 1%, entonces tienes capitalizado 1.010. El siguiente año, con el 1%, tu nuevo depósito o tu nuevo monto en el banco es 1.010, se vuelve a generar el interés y generas una nueva capitalización. Funciona. Me estoy adelantando un poco, estoy haciendo un ciclo entre estos dos elementos, si se han dado cuenta. Pero bueno, tenemos que buscar un poco el comportamiento en el tiempo. Otro ejemplo. Mayor producción, más existencias y más ventas. Más producción, más existencia. ¿Cuál sería el parámetro? Las ventas. No. No te va a filtrar la producción el hecho de que vendas. Podría ser producción y existencia. Si aquí tasa de producción. O sea, aquí puedes manejar, no sé, mano de obra, capital, todo lo que tú quieras, los elementos que te permiten producir y tu tasa de producción te va a filtrar y te va a generar una cantidad de ítems terminados, ¿no? Porque puedes tener un montón de materia prima y un montón de personas, pero tienes simplemente 24 horas día. Por lo tanto, esta tasa de producción va a estar en función de las horas de trabajo y te va a filtrar la cantidad de bienes terminados. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Qué más? Otro ejemplo. Vamos a ver ahora, como segundo elemento, que podemos buscar relaciones entre varias variables, ya no solamente entre dos, como yo estaba haciendo en el ejemplo. Estaba relacionando estos nacimientos con esta población, ¿no? Y estaba buscando relacionar más variables. Aquí podríamos hacer que, por ejemplo, A influencia positivamente en B, B influencia positivamente en C y C a su vez influencia positivamente en A. Entonces, si A aumenta, B aumenta, y si B aumenta, C aumenta, y si C aumenta, A aumenta. Esa es la idea, porque todos estamos con ciclos positivos. Pero estos signos positivos, podrían no ser todos positivos. Podría combinarse los signos. Veamos un tipo de ciclo clásico, un ciclo positivo, un ciclo de reforzamiento. Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces, esto tiene que ver con lo que estaba haciendo en el ejemplo anterior. Aquí tenemos el parámetro, una variable que está compuesta, o sea, cuyo valor va a estar compuesto de la capital multiplicado por la tasa de interés. Y una vez que se capitaliza este interés, suma el capital, el nuevo capital en el siguiente mes, el nuevo capital en el siguiente año. Y este capital otra vez se multiplica por la tasa de interés y genera un nuevo interés. Se capitaliza y se suma al capital.
El nuevo año tenemos mucho más. Y vamos a seguir sumando y sumando y sumando y sumando y nos vamos a volver ricos. Porque en este modelo no hay forma de sacar ese dinero. No hay forma de gastar ese dinero. Solo estamos generando interés. El típico comportamiento de este ciclo positivo es crecimiento exponencial. Esto lo vamos a demostrar en la segunda parte de la materia. De momento, solamente vamos a confiar en que este es el comportamiento típico. Una forma de representarlo es una bola de nieve que está rodando una colina, obviamente llena de nieve. Ha nevado en la cumbre. Vamos a suponer que ha nevado, no sé, unos 1 metro de nieve. ¿Qué pasa si tenemos una cumbre muy alta, estamos en el pico y hacemos una bolita de nieve y la hacemos rodar? ¿Cuál es el efecto? Se incrementa. En cada vuelta que da, cambia su tamaño, se incrementa su tamaño. ¿Esto es sin fin? ¿De forma infinita crecería? Hasta que llegue al tope, al fin de la colina. Ok, llega a la falda de la colina y ¿qué pasa? Se destroza. Colisiona. Se destroza, exactamente. Un ciclo positivo tiende a eso, a ser explosivo, a destrozarse. Entonces la idea no es encontrar ciclos positivos dentro de los sistemas que queremos representar. O si hay ciclos positivos, de alguna forma que estén atenuados con ciclos negativos, pero no ciclos positivos puros, porque cuando lleguemos ya no van a existir. Obviamente estamos representándolo en forma hipotética. Ok, les pongo otro ejemplo. En vez de capital, podría ser población. En vez de tasa de interés, tasa de natalidad. Y en vez de interés, nacimientos. Entonces, la población interrelacionada con la tasa de nacimientos genera nacimientos. A más nacimientos, más población. A más población, filtrada por la tasa de natalidad, genera nacimientos. Y así sucesivamente, ciclo positivo. Nadie muere. No hay vida promedio. Todos nacen, nacen y nacen e incrementan la población. Ciclo positivo. Otro ejemplo. En vez de capital podría decir estudiar, estudio. El parámetro tiempo para aprender. Y aquí esta variable sería conocimiento o aprendizaje. A más estudio, filtrado por el tiempo que tengo para aprender o el tiempo que tengo para dedicarle a estudiar, me va a generar un aprendizaje o un conocimiento. Este conocimiento o aprendizaje va a impulsar que estudie más. Este estudio, a su vez, filtrado por el tiempo para aprender, va a hacer que genere mayor conocimiento, lo cual va a hacer que estudie más y aprenda y estudie más y aprenda, y así voy a volverme loco. Otro ejemplo. Parece que con los procesos, en el parámetro sería el número de procesadores. ¿Ya? Después, en el otro sería tareas a realizar. Y el otro sería más programas, tal vez, a realizar. A ver, ayuden a su compañero. No está mala la idea. ¿Cómo lo ordenamos? Podrían ser programas a ejecutarse, filtrados por el número de procesadores, y aquí vendría a ser, ¿qué? Tareas ejecutadas concurrentemente, tareas ejecutadas paralelamente, porque es número de procesadores, entonces pueden ejecutar en forma paralela. Pero si tenemos 10 procesadores, vamos a ejecutar 10 tareas. Si tenemos 20, vamos a ejecutar 20, etcétera, etcétera, en función de las tareas que aquí tengamos que hacer. 100 tareas, 20, 200 tareas, o lo que sea. El detalle va a ser que las tareas ejecutadas van a reducir el número de tareas para ejecutar. Ya no va a ser un signo positivo, ¿se dan cuenta?
porque ya estamos cumpliendo con el trabajo, por lo tanto va a reducir esto, no va a incrementar. A menos que estas tareas como en round robin sean repetitivas. Entonces, no ha terminado la tarea, vuelve a la cola de las tareas por ejecutar. Pero ¿qué pasa cuando se van terminando? Ya no van a volver a la cola. Implica que este signo no se va a dar. Si esto es un signo negativo, este ciclo que se llama positivo no va a funcionar. Entonces, para que este ciclo sea positivo, ambas influencias deben ser positivas o ambas negativas. Juego de signos. Más por más da más, menos por menos da más. Entonces, si tenemos una positiva y una negativa, ya no tendríamos un ciclo positivo. Y lo que tenemos que preservar es que sea un ciclo positivo. Ejemplo. Aquí podría ser población sana, tasa de contagio, población enferma. Esta población enferma, luego de recuperarse, vuelve a ser población sana. Esta población sana vuelve a contagiarse por la tasa de contagio y se convierte en población enferma. La población sana no se va a incrementar, van a seguir siendo la misma cantidad, pero se está manteniendo un equilibrio de alguna manera en este ciclo. Se dan cuenta, no va a crecer, no hay un crecimiento exponencial. Entonces no funciona. La idea es que tengamos un crecimiento exponencial. Ventas, inventario, pedido IE. Aquí tenemos ventas o inventario. Inventario. ¿Ya? Aquí Ventas. tiene que ser un parámetro. Si el parámetro fuese venta, significa vendo 10 por día, todo el tiempo, constantemente. Entonces no va a dar. ¿No? O sea, tienen que pensar en eso. Estos dos elementos de aquí arriba son variables, pero esto es constante. Vamos, piensen, si no se llevan a su casa tarea, vamos a empezar con 5 para su casa. Si no dan más ejemplos, van a empezar a incrementarse. Inge, no sé si estaría bien, pero bueno, esta capital podría ser carreteras, donde está interés podría ser autos y donde está tasa de interés sería producción de autos. Podría ser mientras más carreteras, más gente adquiere autos, eso hace que haya más carreteras y más gente quiere comprar más autos. A ver, el hecho de que, ¿cuál es el valor que va a estar aquí? Podría ser la gente que tiene autos. En este caso, más gente va a querer comprar autos. ¿Y la gente con autos hace que haya un incremento de las carreteras? Hay pedido de que se aumenten las carreteras para poder una circulación más fluida en todos los lugares. No es tan claro el ejemplo. Aportando esa idea, podría ser tal vez en tasa de intereses lo que se paga, ¿no?, en las trancas. Peaje. Sí, eso mismo, peaje. Entonces el peaje genera que haya, con la ejecución de peajes, resulta que haya más carreteras y el producto de que aumenta la cantidad de autos. Ok, entonces aquí podrían ser, en vez de capital, podría ser el número de autos. Esto hace que por el pago del peaje se genere un monto de peaje que puede ser invertido para construir carreteras, y al construir carreteras, como decía su compañero, de alguna forma influencia positivamente para tener más autos. Podría ser. Sí, justamente este es el problema de la combustión vehicular. Ajá. ¿No? Ok. Otro ejemplo. $5 para su casa. No, uno más tal vez, si me pudiera ayudar. Vamos, estamos pensando. A ver, quiero que den soluciones.
Uno tal vez Inge podría ser cantidad de ganancia de dinero. Esto provoca que genere compra alimentos y hace que comemos, ingerimos y la persona va engordando. Y de esta manera se forma el ciclo de seguir ganando, seguir generando ingresos, seguimos comiendo y de esta manera hasta que Ya. ¿Cuál es el parámetro? ingresos, ganancias. O sea, sería fijo el ingreso. Sí, bueno, considerando que tenemos un buen sueldo. Este, en vez de capital, ¿qué sería? Persona, Y en vez de interés, comida. más personas filtrados por el ingreso compran más comida. ¿Más comida genera más personas? No, no, Justamente, el término es importante. Por Creo eso, que tal vez de lo que mi compañero dijo, tal vez podría ser aquí o sea, en capital que sea consumo, en interés que sea subida de peso y en tasa de interés que sea el metabolismo. Mientras más consume la persona, más pues, en interés le engorda y filtrado por el metabolismo, pues consume, así que mientras más engorda, pues hace que consume más, y hace que engorde filtrado por el metabolismo. ¿Podría ser eso? ok, eso está mejor. Entonces aquí tenemos el consumo de alimentos, aquí tenemos una tasa metabólica o algún valor metabólico que va a hacer que se gane peso y al ganar peso haya mayor consumo de alimentos, más incremento de peso, mayor consumo, etcétera, etcétera. Vamos, ciclo positivo filtrado por el metabolismo. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo? No sé si estará bien, población, defunciones y esperanza de vida. Las defunciones generarían menos población. No tendríamos un signo positivo. Y se tiene que mantener el signo positivo en ambos lados o dos signos negativos, dependiendo de qué variable estemos manejando, no importa. Dos signos negativos o dos signos positivos. 5 para su casa. Veamos el ciclo de balance. El ciclo de balance o ciclo negativo tiene que ver con este arquetipo. Esto es un arquetipo, es decir, es la forma en la cual tenemos que buscarle variables para reemplazar estos elementos de tal manera que podamos representar un comportamiento. Aquí tenemos un estado deseado, un estado actual, una diferencia de estados y esta diferencia impulsa una acción. Y esta acción va a hacer que el estado actual cambie. Por lo tanto, la diferencia se acorte y en cada vuelta hagamos menos acción, menos acción, menos acción, hasta no tener ningún tipo de acción. El comportamiento típico es un decrecimiento asintótico, significa hacia una meta. ¿Cuál es la meta? El estado deseado. Se representa también como una balanza, porque esto tiende a buscar el equilibrio. Aquí aparece un reloj porque hay una demora entre la acción y el cambio de estado. Es como quiero ducharme con agua caliente o agua templada. Mi estado deseado va a ser el agua templada, mi estado actual, agua fría. La diferencia va a ser que abra más la llave de agua caliente. Pero va a haber una demora, no es automáticamente que el agua empieza a calentarse a donde yo quiero. Poco a poco la diferencia se va a ir acortando de tal manera que voy a ir ajustando la llave al lugar donde yo quiero. Voy a suponer que es un monocomando, es decir, una sola llave que hacia la izquierda es caliente y hacia la derecha es fría. Entonces tengo que ir buscando el punto de equilibrio para el estado deseado del agua que quiero. Y cada vez voy a ir moviendo la acción, pero esa acción no va a impulsar automáticamente a que el estado actual sea el que quiero. Va a pasar un tiempo, hay una demora. Mientras tanto, la diferencia se hace mayor, por lo tanto impulso más la acción. Y estoy un buen rato hasta lograr que el agua sea la adecuada. ¿Está claro? Si tengo aquí peso actual y aquí peso deseado, una diferencia de peso, ¿cuál sería la acción? ¿Puede ser dieta? Ok, si quiero reducir el peso, es una dieta.
Entonces la dieta va a hacer que haya menos peso actual. Aquí el signo cambia. Y al estado actual, al mayor estado actual, hay más diferencia ahora con el estado deseado, porque estoy queriendo reducir de peso. Entonces esto se vuelve negativo y esto se vuelve positivo. A más diferencia, más acción. Eso se queda. Dos signos positivos y un negativo, juego de signos nos da negativo, ciclo negativo. En este caso, fíjense, dos positivos y un negativo nos da negativo. ¿Qué pasa si quiero aumentar de peso? Peso actual, peso deseado. Diferencia. ¿Cuál es la acción? El sobrepeso. Acción. ¿Comer? Comer chatarra, comer lo que sea, comer. Eso va a hacer que mi peso actual suba. Ahora el signo está bien. Y si mi peso actual sube, se va a acercar a lo que yo quiero. Por lo tanto, la diferencia va a ser menor. Va a ser un signo negativo. Pero a más diferencia, voy a comer más. Y esto se va a ir cerrando hasta donde llegue a la línea punteada, el peso que quiero. En vez de decrecimiento asintótico, va a ser crecimiento asintótico. Algo así. Pero se va a detener en algún momento, cuando llegue al peso que quiero. Entonces aquí los signos pueden cambiar. Lo que no tiene que cambiar es el ciclo, que el juego de signos siempre tiene que darnos negativo. ¿Cómo se maneja el juego de signos? En el mismo texto está esto. Aquí, por ejemplo, dice, en una secuencia de alimentación, si solo hay signos positivos, el ciclo es positivo. Si hay solo signos negativos, el ciclo es positivo si el número total de signos es par. Y es negativo si el número de signos negativos es impar. Cuando hay signos positivos y negativos, el ciclo es positivo si la suma de signos negativos es par, cualquiera sea el número de los signos positivos. En caso contrario, el ciclo es negativo. Si no quieren aprenderse de memoria esto, lo más fácil es jugar a juego de signos algebraicos. Más con más da más con menos da menos con menos da más. En este caso, más con más da más con menos da menos. ¿Cuál es el ciclo? Menos. Ejemplo. Ya les he dado 3. Quiero un ejemplo. Podría ser en la vacunación, en este caso del estado actual de la gente vacunada, la diferencia que el estado deseado podría ser que toda la población esté vacunada y la acción, la vacunación. Ok, está bien. Número de personas vacunadas, número deseado de personas vacunadas, toda la población. La diferencia va a impulsar la acción, que es vacunar. A más vacuna, más personas vacunadas. A más personas vacunadas, menos diferencia con el estado deseado. A más diferencia, más vacunas. Está bien. Otro. Puede viendo el ejemplo de estado deseado, se puede hacer como que noticias falsas, en la diferencia reportes que no son oficiales, en la acción, investigación de rumores y en su estado actual, eventos confirmados. Ya, lo primero que tienen que saber de esto es que la variable que manejen aquí arriba tiene que ser el mismo valor, perdón, el mismo tipo de variable aquí abajo, porque esto es un cambio de variable, es un cambio de estado deseado, estado actual. Entonces tienes que hablar, si aquí son noticias, aquí tienen que ser noticias. Aquí pueden ser noticias actuales, noticias deseadas, noticias falsas actuales, noticias falsas deseadas, noticias reales actuales, noticias reales deseadas. O sea, tenemos que hablar de lo mismo en ambos lados, porque la diferencia se hace de cosas similares. Otro ejemplo. Inge, puede ser del vaso de agua, sirviendo el vaso de agua. En este caso, el estado actual sería vacío, el estado deseado sería lleno, y la acción es servir agua en el vaso. Sí, pero sería no el vaso vacío y vaso lleno. ¿Cuál sería la variable correcta para manejar ahí? Sería el sin agua en el vaso y vaso lleno. No. ¿Cuáles serían los términos correctos? ¿Cómo? Porcentaje de agua en el vaso.
Ya, nivel de agua actual, nivel de agua deseado. Suficiente con eso. Tienen que hablar los mismos términos. Otro ejemplo. Cinco para su casa. ¿No se les ocurre más? No, sí, con calmita, pues, estamos craneando. Pero lo malo es que solo participan unos cuantos. ¿Qué pasa con los demás? Uno ya se ha retirado, están 21, pero igual. Creo que en las siguientes participaciones voy a llamar lista. Ingeniero, podría ser lo siguiente: velocidad actual, velocidad deseada, y la acción sería acelerar. Sí, está bien. A más aceleración vamos a lograr llegar a la velocidad deseada. Otro ejemplo. Podría ser cantidad de plantas en este caso en el campo, cantidad de plantas plantadas, cantidad de plantas deseadas y la acción plantar. Ya podría ser. Número de plantas actuales, número de plantas deseadas y la acción es plantar. ¿Ok? Está bien. Es más fácil, ¿no? La negativa es más fácil. Dos ejemplos. Pero lo que quiero de los dos ejemplos es, uno, que tiendan a reducir. El estado deseado sea menos del estado actual. Y el otro ejemplo, donde el estado deseado sea más que el estado actual, tiendan a crecer. Entonces van a cambiar estos dos signos de lugar, ¿no? El positivo del estado actual y el negativo de la diferencia, como les he mostrado en el de peso. Estos dos ejemplos, con tendencia a bajar uno y con tendencia a subir, cualquier sea el ejemplo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Sí. Ok.